Shalom, shalom. Bienvenidos al Cuaderno de Adi, un espacio donde compartiré contigo reflexiones bíblicas, pero sobre todo un espacio para que juntos proclamemos la palabra de Yahvé. Empezamos. Hoy quisiéramos seguir hablando sobre el tema de la salud del alma. Hemos empezado mirando un poco, reflexionando sobre el asiento físico del alma que estaría en nuestra mente, en nuestra capacidad de pensar, porque no podemos olvidar que nuestros pensamientos conforman nuestro carácter y nuestro carácter conforma nuestro estilo de vida, ¿verdad? Estamos adentrándonos poco a poco en el conocimiento de qué piensa el Eterno del alma, qué es lo que Él dice acerca del alma y de nuestros pensamientos, ¿verdad? Hemos visto también un apartado interesante sobre la salud mental y la última reflexión que hice con vosotros fue que la salud mental se apoya en dos pilares o en dos requisitos fundamentales sin los cuales no puede haber salud mental. Uno de ellos era desarrollar la capacidad para tolerar la frustración y luego aceptar los cambios. ¿Por qué digo esto? Porque la frustración es un sentimiento que se produce cuando no conseguimos satisfacer nuestros deseos o lo que esperamos y no conseguimos satisfacerlo, no conseguimos llegar a esas expectativas, ¿verdad? Esto produce dolor y sufrimiento. Y la frustración está presente desde el principio de la creación. El primer frustrado de la historia fue Satanás, porque él quería ser como Dios y más que Dios, pero nunca lo consiguió y hasta ahora no lo consigue, ni lo va a conseguir, evidentemente. Otro frustrado primero de la historia, Caín. Él creía merecer más delante de Yahvé. Él creía, no entendió el rechazo del Eterno, no comprendió lo que estaba tratando de decirle y se frustró, terminó en asesinato de su hermano. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué se produce la frustración? Normalmente la frustración se produce cuando en nosotros hay un sentimiento de que creemos que merecemos más. Creemos que merecemos más de nuestro trabajo, merecemos más de nuestros jefes, merecemos más de las personas que nos rodean, de nuestros familiares. Creemos merecer más de Yahvé, del Eterno. Entonces, una frustración mal dirigida produce sentimientos terribles que son devastadores para el alma. La frustración, esa impotencia, esa insatisfacción que nosotros en nuestra mente le vamos dando cada vez más dimensión, genera resentimiento. Es un sentimiento de enojo y enfado que puede convertirse en crónico y convertirse en rencor. Y el rencor también puede dar paso al odio, donde ya las barreras se rompen, ya no se circunscribe solo a como yo lo padezco, sino ahora nace un deseo de venganza, de provocar daño, ¿verdad? También la frustración mal digerida produce odio, como he dicho antes, pero aparte del odio, ira, cólera, amargura, tristeza, insatisfacción que con el tiempo se puede llegar a convertir en ansiedad y depresión. Todos estos sentimientos negativos producen enfermedad. La mayoría de nuestros padecimientos, son fruto de la incredulidad original, es decir, aquella incredulidad que se generó en el Edén
cuando se le ofreció a Eva una posibilidad que ella no había contemplado, que era ser igual a Yahvé, y no solamente eso, sino esa incredulidad nace de no confiar en su creador. Entonces, diríamos que la mayoría de nuestro dolor y sufrimiento, de nuestros padecimientos, son fruto de la herencia de esta incredulidad original. No creemos en Yahvé lo suficiente, ni tampoco en su capacidad de saber qué es lo que realmente necesitamos. Él nos ha creado y sabe el propósito por el cual hemos sido creados. Nuestro deseo de control y nuestra soberbia nos lleva ¿a qué? A creer mentiras que nos colocan bajo maldición. Y para muestra un botón, Eva y la serpiente. La serpiente susurró una mentira, el deseo de ser independiente caló en el corazón de Eva, tú puedes ser igual a Elohim. Y entonces ella dijo en su interior, ¿y por qué yo no voy a merecerlo? Y eso nos pasa a nosotros. ¿Por qué no merezco más justicia? ¿Por qué no merezco más amor? ¿Merezco más reconocimiento, más dinero, más discípulos? En el caso que tengas la pretensión de ser maestro de masas. Entonces diríamos que esta frustración que hemos heredado a causa de la incredulidad, de la desconfianza en nuestro Creador, de no creer que Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros, nos coloca en una situación, en la misma situación que Eva se colocó en el paraíso, es decir, bajo maldición. Hay otro sentimiento que también influye en la salud de nuestra alma, en nuestra salud mental, en nuestro equilibrio emocional, que es el miedo. Y el miedo es una sensación, un sentimiento, una emoción limitante, pero que a la vez beneficiosa, porque el miedo es diríamos, una emoción que nos ayuda a sobrevivir. Es decir, es una respuesta emocional que se activa ante cualquier amenaza. Y esta amenaza produce en nosotros cambios psicológicos y fisiológicos de alerta que preparan a la persona o bien para luchar y confrontar la situación que se le viene encima, o bien para huir. Ahora, ¿qué ocurre cuando interpretamos mal esta emoción? O cuando este miedo es permanente en el tiempo, se convierte en temor. Es un sentimiento limitante, ya no es algo que nos ayuda a sobrevivir, sino se convierte en un sentimiento limitante que puede desencadenar enfermedad. Pues caramba, el origen del miedo también se fraguó en el Edén. ¿Sabéis cómo? Miedo a la muerte. Porque ¿qué es muerte para Yahvé? La separación entre el Creador y su obra, entre Dios y el hombre por el pecado, por la desobediencia, por la incredulidad, por la desconfianza. Y entonces el hombre se encontró perdido y destituido del propósito y la gloria de Yahvé. Y ahí apareció ese miedo, el miedo a la muerte, el miedo a la separación, el miedo al aislamiento, que fue fraguado en el principio. Bien, todas estas cosas, todas estas emociones, todos estos sentimientos que vienen de nuestra frustración, que crean en nosotros emociones que destruyen nuestra alma, destruyen nuestra mente, destruyen nuestro bienestar, ¿verdad? Todas estas emociones, por no tolerar los cambios, por no
tolerar la frustración, por no darle la dimensión correcta, producen en nosotros dolor y sufrimiento. Ese sufrimiento es una interpretación insana que cada uno hace, ¿verdad?, de un hecho conflictivo, que en vez de afrontar ese sentimiento conflictivo con las herramientas correctas que el Eterno nos da, lo afrontamos de una manera diferente, como de una manera no correcta. Es una interpretación malsana, ¿verdad? Y no lo produce la realidad, sino la mente en la que se arraiga. Es decir, un hecho doloroso, una persona lo puede interpretar como un reto, lo puede interpretar como una oportunidad, lo puede interpretar con aceptación y desarrollando capacidades de tolerancia. Otra persona lo puede interpretar pues como un castigo, con exigencias, con prejuicios. Diríamos que se le atribuye unas connotaciones de castigo o culpabilidad que son injustificadas. Entonces, por ejemplo, cuando alguien pierde un ser querido, es una situación de dolor, de sufrimiento, que buenamente podemos aceptarlo, podemos valorar y sacar las situaciones positivas que hemos vivido con ese ser querido, las cosas que hemos aprendido, que le hemos dado, que hemos recibido, y hacer un álbum de recuerdos positivos en nuestra alma que nos ayude a interpretar bien esa separación y a sacarle lo bueno de esa convivencia con ese ser que ya partió, o como un castigo, como algo cruento, como porque nos hemos apegado a la persona, porque hemos tenido una relación, diríamos, en la que luego, cuando la persona desaparece, tenemos remordimientos porque quizás no le dimos las cosas correctas, o una culpabilidad injustificada. Es decir, interpretamos los hechos, y según interpretamos los hechos dolorosos de nuestra vida, según la actitud que tomemos, el dolor, que es una cosa natural, se puede convertir en sufrimiento, que es pensamientos y experiencias personales y recuerdos que se añaden a la circunstancia dolorosa del momento y lo convierten en algo muy negativo para nuestra vida. No voy a seguir ahondando por este sendero, porque es un sendero quizás muy técnico, simplemente que el sufrimiento también en una parte importante depende de la actitud con la que lo abordamos, ¿de acuerdo? De tal manera que resumimos ya toda esta parte, todo este análisis más bien somático, de que lo resumimos de la siguiente manera. El bienestar psicoemocional, el bienestar de nuestra alma, está relacionado con la capacidad de desarrollar una actitud correcta para adaptarnos a los cambios y afrontar la situación, afrontar las frustraciones. Mientras mejor aceptemos los cambios, menor frustración y mayor bienestar. Pues esto es, diríamos, el resumen de todo lo que hemos visto hasta ahora. Ahora, necesitamos aprender algo importante, y es a sacar provecho de las situaciones conflictivas. ¿Por qué? Porque el sufrimiento, el dolor, puede llegar a ser como un despertador de la conciencia de Yahvé. Es decir, cuando nos vemos en situaciones dolorosas, en situaciones de sufrimiento extremo, empezamos a preguntarnos por qué sufrimos. Y esa es la respuesta más importante, la pregunta más importante que podemos hacernos. ¿Por qué sufrimos? Y la respuesta estará relacionada con el conocimiento que tengamos de para qué vivimos.
Entonces, aquí nos adentramos ya en cómo Yahvé ve nuestra vida, cómo Yahvé nos ha diseñado, por qué nos dice qué es el comportamiento correcto y cómo debemos utilizar las herramientas que Él nos dio en nuestras almas, ¿verdad? Voy a quedarme hoy aquí, porque ahora ya nos adentramos en la segunda parte o en el segundo, ¿cómo diría yo? En el segundo tema importante. Hemos empezado por lo más somático, por tomar conciencia del dolor, del sufrimiento, de los resentimientos, de las iras, de todas estas emociones que combaten, que luchan en nosotros, que nacen de no aceptar los cambios y la frustración que esto produce. Repito que mientras más y mejor aceptemos los cambios, menor frustración y por lo tanto mayor bienestar. El próximo día vamos a analizar el sufrimiento y el dolor desde una perspectiva diferente, como una herramienta, como el despertador de la conciencia. Y me quedo con esta pregunta para que todos reflexionemos hasta la próxima entrega. La pregunta, repito, más importante que cada hombre, cada mujer se puede hacer es la siguiente: ¿por qué sufrimos? ¿Por qué estoy sufriendo? Y la respuesta va a estar relacionada con el conocimiento que nosotros tengamos de para qué vivimos. Cuando uno sabe para lo que vive, entiende el por qué sufre. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí con un poco de intriga para el próximo día, para la próxima reflexión. Y gracias por estar ahí escuchando y compartiendo conmigo el cuaderno de Adi. Espero que este podcast haya sido de bendición para ti como lo ha sido para mí. No olvidemos que la palabra de Yahvé siempre nos alumbra. Nos vemos en el cuaderno de Adi. Shalom, shalom.